Vamos a realizar este ejercicio, de hecho son ejercicios del libro. En esta parte vamos a encontrar, nos dice que encontrar la fuerza resultante de las dos fuerzas aplicadas con respecto a este elemento. Entonces, primero, lo que vamos a hacer hacer un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre considera estas partes, bueno, sin eh, tanta representación de dibujo, sino que nada más representamos todas las fuerzas que hay en un sistema. ¿Ok? Ya hicimos este que se llama nuestro diagrama de cuerpo libre, donde representamos las fuerzas sin tantos dibujos y solamente me importan las direcciones y las magnitudes de las fuerzas. ¿Okay? Ya que tenemos esto, nosotros ya podemos hacer todo lo que hemos hecho antes. Vamos a encontrar la resultante, es poner al final de la fuerza 1 la fuerza 2 o al final de la fuerza 2 la fuerza 1. ¿Okay? Entonces vamos a hacer ese dibujo. ¿Okay? Ya tengo la fuerza 1 de 250 libras y me falta la fuerza 2 de 375. Pero ya se nos va a presentar la situación que habíamos tenido anteriormente. Que yo, por ejemplo, puedo decir que esta la fuerza de 75, bueno, de 375, está aquí a 45 grados. Pero la fuerza no alcanza a llegar hasta el final y por lo tanto mi resultante sería del origen hasta esa parte. O la otra es que el ángulo, mi segundo componente, mi fuerza 2, al dibujarla, sí pasa al eje de las X negativas debido a su tamaño. Y entonces la resultante sería hasta este punto. ¿Okay? Entonces pueden ser esas dos situaciones. Ahorita vamos a checar cuál de las dos situaciones es a partir de encontrar, ya saben, este ángulo. ¿Okay? Este ángulo es el que me va a determinar cuánto es. Como de la parte negra, bueno, del eje vertical a la línea negra son 30 grados, el complemento esperamos que sean 60 grados. Ahora, este ángulo es el que determina todo. Este ángulo le voy a llamar alfa. Desde una vez vamos a determinar si alfa entonces es menor a 60 grados, el análisis va a ser este. Si alfa es mayor a 60 grados, el análisis va a ser este. Ya si alfa nos saliera 60 grados exactamente, es que 60 grados significaría que estaría sobre el eje mi fuerza resultante. Entonces, nosotros ahí, a la hora de calcular ese ángulo, vamos a encontrar cuál de esos casos es. ¿Okay? Entonces, esta línea es la de 375 libras y 375 libras. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar estos los ángulos que me interesan. Vamos a tomar de base este de acá. ¿Ok? Entonces, si tomamos este de acá como base, ya sabemos que el complemento de los 90 grados con 45 grados, aquí también son 45 grados. De esta parte de acá, como es un triángulo, si amplío esta parte, bueno, si prolongo la línea, me va a quedar que con el eje también aquí es este mismo ángulo de 30 grados. Y como son opuestos por el vértice, este también de acá va a medir 30 grados. ¿Ok? Entonces la suma de estos me va a quedar que es 75 grados. Ya que tenemos eso, vamos a plantear todo a partir de este triángulo y ya después cuando encontremos alfa ya vamos a ver si es este caso o este caso. ¿Okay? Nuestro triángulo nos queda como de esta forma, el ángulo entre ellos es 75 grados y yo de aquí yo ya puedo entonces encontrar con ley de senos y cosenos tanto mi ángulo alfa que me interesa de esta parte y mi fuerza resultante.
Mi fuerza resultante al cuadrado ya sabemos que va a ser los 250 al cuadrado más 375 al cuadrado menos 2 veces el 250 por el 375 por coseno de ese ángulo que es de 75 grados. ¿Sí? Entonces mi fuerza resultante me va a quedar que va a ser las 154.596.43, la suma de, realizar todas estas operaciones por separado y después sumarlas y sacándole la raíz ya me tengo que mi fuerza resultante es de 393.19 libras. Ya con eso yo ya puedo encontrar alfa, acuérdense, alfa lo vamos a encontrar con seno de alfa entre su lado opuesto, que en este caso serían los 375, va a ser igual a seno del otro ángulo que sí tengo, que es 75 grados, sobre 393.19. ¿Ok? Entonces despejando alfa, me va a quedar que es seno inverso de 375 por seno de 75 grados entre 393.19. ¿Ok? Entonces alfa nos va a quedar 67.1 grados. ¿Ok? Entonces este de acá va a medir 67.1 grados. ¿Ok? Ya que tenemos eso, ya nosotros nos regresamos a nuestro dibujo y vemos cuál es la situación. Esta situación era con menor a 60 grados y esta situación con mayor a 60 grados. Y lo que nos salió es que es 67.1. Entonces lo que vamos a contemplar es esta parte y a partir de acá nosotros vamos a encontrar cuánto es el ángulo con respecto al eje de las X. Ok, ya que lo tenemos los datos, yo me interesa el ángulo con respecto al eje de las X y la resultante, que sería esta parte de rojo, el cual le voy a llamar beta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Yo ya sé que en esta parte, bueno, le vamos a poner otro color, un verde, a ver si se ve. Esta parte sobrante, esto va a medir 60 grados, que es el complemento de los 90 grados con el 30 y esta parte de 60. ¿Ok? Entonces, si ya sé que eso mide 60 grados, el ángulo beta va a ser igual a los 67.1 grados, que es todo lo que mide alfa, menos la parte verde, menos los 60 grados. Entonces, esto me va a quedar que es 7.1 grados. Pero acuérdense que esta, como está por debajo, es negativo, entonces sería menos 7.1 grados. Y bueno, el ángulo que se forma, digámoslo así, por complemento de hacerlo en contra de las manecillas del reloj, vamos a ponerlo, bueno, vamos a hacerlo aparte para no encimar todo. Entonces vamos a tener que esta es mi resultante, la tenemos así abajito. ¿Ok? Pero el ángulo con respecto en contra de las manecillas del reloj se parte del eje positivo de las X y se da la vuelta. ¿Ok? Entonces ese es el que encontramos y este ángulo, bueno, le vamos a poner gamma, ya de muchos ángulos. Entonces el ángulo gamma va a ser igual a los 360 grados menos los 7.1 grados. ¿Ok? Entonces esto me va a quedar unos 352.9 grados. ¿Ok? Y ya con eso ya nosotros podemos expresar nuestra fuerza. Entonces nuestro resultante va a ser o 393.19 con un ángulo de menos 7.1 grados o nuestra fuerza resultante
va a ser de 393.19 con un ángulo de 352.9 grados. De hecho, en el ejercicio, bueno, en el enunciado, nos lo dice que se debe dar la medida en contra de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Entonces, la respuesta correcta sería esta de acá abajo. ¿Okay? Ahí sí nos especifican que debemos dar ese tipo de solución. ¿Okay? Entonces, eso sería todo de este ejercicio.